Hola querida amiga y querido amigo, hoy estaremos realizando el patrón de la espalda de la blusa a mano, cuello redondo, manga cero y semi entallada. Ya sabes que la alta costura ya no es privilegio de pocos. ¡Vamos! Los materiales que estaremos necesitando hoy son primordial, el molde básico de la blusa manga cero y semi entallada, cuello redondo, etcétera, etcétera. La ficha de toma de medidas ya llenada, esta vamos a necesitarla también, muy bien. También necesitaremos hojas de sábana, tamaño resma. Por aquí la tengo la hoja. Muy bien. También estaremos necesitando la cinta métrica, que es nuestra extensión, queridos amigos y amigas. También necesitamos las reglas, la escuadra, y la de cadera y la cercha o regla de sisa. Muy bien. La infaltable, me vengo por acá chicos, se me ha ido. Miren, necesitamos la tijera y eso es todo, ¿no? Ahora vamos a irnos a la mesa. Lo primero que necesitamos es tener nuestro molde básico. Mi querida amiga y amigo, este material no te lo mencioné, pero es muy necesario. Por ejemplo, esta es una pesa, muy bien. Puedes también poner peso sobre el papel para que no se mueva. O podemos también aplicar unos alfilercitos para que no se nos mueva, porque tengo que copiar, en este caso copia fiel, muy bien, de la espalda. Y ahí vamos a estar dándole ya muy aparte a las holguras. Muy bien, aquí te voy a explicar lo de los 3 centímetros, muy bien. Ya la tenemos aquí, hemos aplicado sobre la hoja, ¿bien? También al ras del papel. ¿Qué voy a hacer? Estaré marcando a todo, en este caso, el primero voy a ir por el cuello, ¿no? Muy bien. Me ayudo de la regla y estoy marcando el hombro. Me sigo ayudando de la regla y marco del hombro al ancho de la espalda. También continúo y me ayudo, porque estoy calcando, pero si hago a mano es más, ¿no? No va a ser tan finito como con las reglas. Listo. También el costado, vuelvo y marco, ¿no? Estoy marcando aquí. También la caderita. Nuestra cadera que no es muy redonda. Te dije que no tiene que ser muy redonda, ¿no es cierto? Entonces marcamos, me ayudo con las reglas. Y el largo total. Muy bien. Muy bien. Puedo hacer una cosa, un tema más de las pinzas. Le hago el puntito donde he hecho los piquetes de papel y ahí tengo ya los puntos de las pinzas. También estoy marcando la cintura, que infaltable, ¿cierto? Ahí tenemos ya marcado el patrón básico que nos ha servido de plantilla para la blusa. Ahora vamos a proceder a darle las holguras. A ver, yo cuando le he dado los 3 centímetros, le he dado para que se pueda respirar, muy bien. No porque quería que sea más holgado, muy bien. Solo para que podamos respirar. Ahora recién, ya en el molde, en la cuarta parte, porque esos 3 centímetros le he dado al total. 85 es el total, 65 también es el total y 89 también es el total. En este caso, ya a la cuarta parte, ya que he realizado mi molde básico, le voy a dar las respectivas holguras para que sea más suelto, más holgado, ¿no? De ahí viene holgura. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar la cintura. Muy bien. La cintura con azulito, porque el rojo es el que más quiero utilizar ahora, y la cintura, porque sí o sí necesitamos el talle. Ahí está el talle. Ahora, ¿qué voy a hacer?
En nuestras manos está cuánta de holgura vamos a darle a esta blusa, o también de acuerdo al modelo, o también de acuerdo a la tela, o también de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente. En este caso voy a estar bajando de la sisa 1,5. Yo tengo y el ojímetro. Medimos para que así veas que es cierto. Vengo por aquí, mira, 1,5. Muy bien, aquí está. Aquí está el, perdón, 1,5. Haciendo sombra. Ahí. Muy bien, gracias. Voy a salir también 1 centímetro, no más. Quiero que sea holgada, pero también que eso un poco se amolde al cuerpo. Y en la cintura, aquí voy a darle 2 centímetros porque quiero que se desdibuje o se desmarque, o qué palabra podemos usar, que sea más holgado, ¿es cierto? Estos 2 puntos voy a estar uniendo. Mira. La cadera también puedo darle una holgura de 1 centímetro máximo, así para que tenga más o menos una cierta proporción entre el busto y la cadera. Igual voy a estar uniendo con las reglas que no sea muy curva, ¿no? Porque aquí es más curva que arriba. Entonces aquí vengo y tenemos. Voy a estar alargando, chicos, queridas amigas y amigos, la cintura, porque siempre necesitamos la cintura en todo momento, ¿no? Aunque esta blusa es semi-entallada, igual la cintura se sigue teniendo muy en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tengo que seguir dándole forma. Estoy transformando el molde básico. Este moldecito, te repito, es como si fuera el cuerpo desnudo de nuestro cliente o de nuestra cliente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué dice aquí en nuestras medidas, en nuestro razonamiento y en nuestra ficha de toma de medidas? Hablando de la espalda, el escote horizontal, me refiero al horizontal, ¿cuánto le estamos dando? 3 centímetros. Abro hacia allá 3 centímetros en el horizontal. 3 de acá, de este punto del escote básico. Voy a venir por acá. 3 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué dice también? Hablando de escote de espalda. Aquí, donde hemos tomado en la vértebra, en la espalda, 3 centímetros y medio. Aquí hemos abierto, ¿no? Hacia acá, como se dice en la última vértebra, pero estamos abriendo ahora. 3 centímetros y medio. Ese es en lo que hemos quedado, ¿no? 3 centímetros y medio. Muy bien. Esta medida la podemos unir con esta regla, fíjate, a ver. Mira. ¿Qué te parece? ¿No? Ya tenemos la unión. El escote, ahora sí es el escote de la blusa. Ahora voy a continuar. Y esto, en este caso, vamos a quitarle al hombro para que se nos vea un poquito de hombro, ¿no? En esa parte. Aquí quiero mostrarte con un bolígrafo más. Aquí, en el hombro, voy a entrar 1,5. Aquí bien chiquito se ve, ¿no? Voy a estar entrando 1,5 centímetros, me refiero a esta parte. Muy bien. Según nosotros, ese es el modelo. Muy bien. Entro 1,5 centímetros. En el ancho de espalda, que si volvemos y ponemos el molde, aplicamos nuevamente. Aquí está la línea de espalda. Esta es la línea de espalda, ¿cierto? Entonces, entramos, dice, medio centímetro. Podemos entrar hasta 7 milímetros. 7 milímetros. 7 milímetros. Unimos ahora el nuevo ancho de hombro y el ancho de espalda, ahora que vamos a utilizar o estamos definiendo en nuestra blusa manga cero. La sisa otra vez va a ser, también la sisa se va a rectificar. Estamos vistiendo, se diría al molde básico, ¿no? Conectamos el punto de la sisa y el ancho de espalda. Muy bien, has visto cómo aquí en la intersección he bajado 1,5 y he salido 1, ¿no? También en la cintura se ha dado 2 centímetros de holgura. Te estoy volviendo, estamos recapitulando un poquito. Y en la caderita le hemos dado también 1 centímetro de holgura.
hemos conectado los puntos, en este caso hemos dado 3,5 centímetros acá, ¿no? Hablando de la espalda. Y 3 centímetros hablando de la espalda. Esta es la espalda y es la escote vertical. Estamos abriendo, ¿no? Aquí. Y horizontalmente estamos abriendo 3. En el hombro hemos ingresado 1,5 centímetros y se vuelve más chiquita esta parte, ¿no? En el hombro. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Esta blusa es semi-entallada. Por lo tanto, va a llevar pinza en el busto, en el costado del busto. No va a llevar en la pinza, solamente he marcado para que veas. Como es semi-entallada, no vamos a dar pinza dental, en el caso de la espalda. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir cortando alrededor de todo el perímetro. Quiero repetirte, por favor, que tanto en el doblez, y este ya es el doblez, en el costado, en la sisa, en el hombro y en el escote no lleva costuras en este caso. Muy bien. Ya vamos a estar marcando las costuras en la tela. Querida amiga, querido amigo, gracias por suscribirte al canal, por compartir el video y darle un like. Continuamos. Has visto que hemos cortado el costado. También ahora estamos entrando, un poquito me voy allá porque no me deja. Esta parte es redonda. La sisa. Bueno, hasta el final. Me voy a entrar nomás hacia el cuello, pero en este caso no voy a terminar de cortar. Enseguida vamos a cortar. Le voy a poner estas lineecitas para que después saquemos ese pedazo, pero no voy a quitar. Muy bien, no voy a sacar todavía con la tijera. Entonces me vengo nomás sobre el escote básico, que vas a entender en el próximo video, por eso no te puedes perder el próximo video de la parte delantera de la blusa manga cero. Además que vamos a estar realizando los ribetes o bies que vamos a estar colocando y seguramente vas a ver en el próximo video también enlazado cómo es que se trabaja al bies. Muy bien. Nos vamos ahora de la mesa hacia el frente para que podamos despedirnos. Queridas amigas y amigos, hemos terminado con el trazado de la espalda de la blusa manga cero, a mano, semi-entallada, cuello redondo. No puedes perderte los siguientes videos donde estaremos realizando el trazado de la parte delantera de la blusa, el trazado del patrón. Además que estaremos trazando los patrones de los bies que van a ir tanto en la sisa y en el cuello. Ahí te vas a estar dando cuenta cómo se puede sacar realmente al sesgo, muy bien, al 45 grados un patrón. Muy bien, la alta costura ya no es un privilegio de pocos. Hasta pronto.